Era el 19 de febrero de 2026. Mientras el mundo dormía, mientras millones de personas abrían el teléfono sin saber nada, mientras la vida seguía su ritmo normal allá afuera, en un cuarto silencioso, lejos de cualquier cámara, lejos de los reflectores que algún día lo hicieron famoso, Eric Dane estaba rodeado por las personas que más amó en esta vida. Miró a sus hijas, les apretó las manos con lo que le quedaba de fuerza. Sin poder decir mucho, dijo lo suficiente. El tipo de palabras que solo salen cuando una persona sabe, en el fondo, que es la última vez. Palabras que no existen en ningún guión. Palabras reales, crudas, de esas que quedan para siempre en quien las escucha. Después se volvió hacia su esposa, la que no se fue, la que se quedó a su lado cuando los aplausos pararon, cuando las cámaras se apagaron, cuando solo quedaba él, el hombre, no el personaje. Ella lo vio todo, cada día pesado, cada noche sin respuesta, cada pedazo silencioso de una batalla que el público nunca fue invitado a ver. Y fue así, en paz, en familia, sin drama y sin público, que Eric Dane se despidió del mundo. 53 años. Una enfermedad devastadora que no elige la fama, no respeta el éxito y no da segunda oportunidad. Y una despedida que pocos, incluso los más poderosos, tendrán la dignidad de tener. Si todavía no conoces la historia completa de este hombre, quédate. Porque lo que construyó mientras aún estaba aquí dice mucho más que el día en que se fue. Y deja tu like ahora, no por el video, sino por él. Y suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que merecen ser recordadas. Eric William Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Pero su historia comienza mucho antes de la fama, y comienza con dolor. Cuando tenía apenas 7 años, perdió a su padre de forma trágica y prematura, una ausencia que no se le puede explicar a un niño, una herida que no cierra con el tiempo. Y quizás fue exactamente eso, ese dolor temprano, esa necesidad de reinventarse, lo que lo empujó hacia el arte de ser otro, hacia los escenarios, hacia las cámaras, hacia la ficción donde todo todavía es posible. Los primeros años en Hollywood no fueron fáciles. Eric pasó años aceptando cualquier papel que apareciera. Pequeñas apariciones en series como Roseanne, Silk Stockings, Charmed. El tipo de trabajo invisible que la mayoría de las personas nunca ve, pero que construye a un actor por dentro. Entrenamiento sin aplausos, persistencia sin garantías. Había un hombre ahí que creía que el momento iba a llegar y que siguió apareciendo incluso cuando nadie todavía sabía su nombre. Y entonces, en 2006, llegó el momento. Eric Dane apareció en pantalla en Grey's Anatomy como el Dr. Mark Sloan, un cirujano plástico seguro, magnético, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. La escena quedó en la historia. Salía del baño empapado, con apenas una toalla estratégicamente colocada, y en segundos el mundo se detuvo. Las redes explotaron. Los fanáticos enloquecieron. Y fue así, en una sola escena, que Eric Dane dejó de ser solo un actor más en Hollywood y se convirtió en Max Timmy. El nombre pegó. Las enfermeras del Seattle Grace lo llamaban así dentro de la serie, y los fanáticos lo repitieron afuera. En pocos episodios, lo que se suponía que era una participación de invitado se convirtió en un papel fijo en la tercera temporada. A lo largo de 8 años y 145 episodios, Eric Dane construyó un personaje que la gente amaba odiar y odiaba amar. Mark Sloan era imperfecto, humano, real, y fue por eso que tocó a tanta gente. El impacto fue tan grande que cuando el personaje murió en la serie, en un accidente de avión, el hospital donde todo sucedía cambió de nombre para siempre, de Seattle Grace a Grey Sloan Memorial Hospital. Un actor que entró como invitado y quedó grabado en el nombre del lugar. Eso no sucede por casualidad. Eso sucede cuando un hombre trae algo verdadero a lo que hace. Hay algo que Hollywood no te enseña cuando la fama llega de repente. Cómo lidiar con ella. Y Eric Dane lo aprendió de la manera más dura posible. Cuando entró en Grey's Anatomy en 2006, ya tenía años de sobriedad detrás de él.
3, 4 años limpio, construidos con esfuerzo, con disciplina, con la conciencia de que necesitaba estar entero para aprovechar la oportunidad que tanto esperó. Pero entonces llegó la fama. Y llegó de golpe. Cámaras, entrevistas, portadas de revistas, fanáticos en las calles, el nombre McSteamy en todas partes, y en lugar de celebrar, Eric Dane comenzó a hundirse. En sus propias palabras, dijo una vez, la fama fue abrumadora, y fingió que no lo era. Fingió que estaba cómodo, fingió que siempre había estado ahí, cuando en realidad nunca había estado. Ese fingimiento tiene un precio, y el precio se cobró rápido. Primero volvió el alcohol, después llegaron las pastillas, analgésicos, medicamentos que comenzaron con cualquier excusa y se quedaron. El hombre que sonreía en las pantallas, que interpretaba a un médico seguro, confiado, irresistible, ese mismo hombre llegaba a casa y no podía reconocerse en el espejo. Había un abismo entre el personaje y el hombre, y Eric Dane lo sabía mejor que nadie. Llegó a decir, sé lo que es tener que mantener una fachada. Sé lo que es tener la experiencia externa sin que corresponda a la experiencia interna. Vivía una doble vida, no muy diferente de los personajes que más tarde interpretaría. La salida de Grey's Anatomy en 2012 no fue por voluntad propia. Él admitió sin rodeos que lo despidieron. Estaba luchando. La adicción no ayudó. Él lo reconoció, y hay algo de valiente en decir la verdad sobre el propio fracaso sin intentar envolverlo en excusas. Después llegó The Last Ship, una serie donde interpretaba a un capitán de la Marina, fuerte, decidido, líder. Y una vez más, la ficción y la realidad estaban en lados opuestos. En 2017 la producción se detuvo. Eric Dane pidió una pausa. La razón se hizo pública sin rodeos. Depresión. Él describió el momento así. La depresión le pegó como un camión. Se despertaba por la mañana y no podía levantarse de la cama. Iba al médico pensando que había algo físicamente mal en él, porque nunca había sentido eso de esa manera. Se sentía en conflicto porque, decía él, no podía entender qué tenía para estar deprimido. Tenía trabajo, tenía familia, tenía todo lo que suponía que hacía una buena vida. Y aún así, había un peso que no lo soltaba. Esa confusión, la de no entender el propio dolor, es quizás la parte más humana de toda su historia, porque muestra que el sufrimiento no elige a quien tiene razones suficientes para sufrir. Simplemente llega, y si no se trata, crece. Lo que Eric Dane hizo diferente a la mayoría de los hombres de su generación fue hablar, fue pedir ayuda, fue ir a tratamiento, volver, recaer, volver otra vez, y cada vez que caía, se levantaba sin intentar borrar lo que había pasado. Había una honestidad brutal en él que mucha gente en su posición nunca tendría el coraje de mostrar. Y fue exactamente esa honestidad, esa disposición de ser humano en público, la que preparó al mundo para lo que estaba por venir. Porque lo peor todavía no había llegado. La batalla más dura de su vida todavía estaba por comenzar. Todo empezó con una debilidad en la mano derecha, algo tan pequeño, tan banal, que cualquier persona ignoraría, y Eric Dane lo ignoró. Pensó que había estado enviando demasiados mensajes, que la mano estaba cansada, que pasaría con el tiempo, pero no pasó. Semanas después, la debilidad empeoró, y fue ahí cuando comenzó un recorrido de 9 meses, 9 meses de médicos, de consultas, de respuestas que no llegaban. Primero un especialista de la mano, después otro, después un neurólogo, después otro neurólogo que miró los resultados y dijo, sin rodeos, esto está por encima de mi nivel. Imagina escuchar eso. Imagina sentarte en una silla frente a un médico especialista y que te diga que tu caso está por encima de lo que él puede resolver. Es el tipo de frase que cambia el aire dentro de un cuarto. En abril de 2025, Eric Dane recibió el diagnóstico oficial. ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Dijo más tarde en una entrevista que detuvo al mundo, nunca voy a olvidar esas 3 letras, y cuando las escuchó por primera vez, se despertaba cada mañana siendo inmediatamente recordado de que eso estaba pasando. No era un sueño, era real. Pero ¿qué es exactamente la ELA? ¿Y por qué es tan devastadora?
La ELA es una enfermedad neurológica progresiva e incurable que ataca las neuronas motoras, las células del cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento. Con el tiempo, esas neuronas mueren, y cuando mueren, los músculos dejan de recibir órdenes. Primero se debilitan, después se atrofian, después se detienen completamente. La persona va perdiendo, poco a poco, la capacidad de mover los brazos, de caminar, de hablar, de tragar y finalmente de respirar. No es una enfermedad que mata de una vez, es una enfermedad que roba. Despacio, sistemáticamente, sin pausa y sin piedad. Y lo más cruel es que la mente permanece intacta. La persona ve todo suceder, siente todo, comprende todo, y no puede hacer nada para detenerlo. Para Eric Dane, las primeras señales visibles llegaron temprano y rápido. En junio de 2025, 2 meses después de anunciar el diagnóstico, se sentó frente a Diane Sawyer en Good Morning America para su primera entrevista televisiva sobre el tema. Y lo que dijo quedó grabado en quien lo escuchó. Contó que el lado derecho había dejado de funcionar completamente, que el brazo izquierdo se estaba debilitando, que calculaba tener unos meses más de uso de la mano izquierda. Sobering, dijo él, sobrio, como si no hubiera otra palabra para describir esa realidad. Pero el momento más devastador de la entrevista no fue sobre los brazos. Fue sobre un viaje en barco con su hija de 13 años. Eric Dane, el hombre que fue atleta, nadador competitivo, jugador de polo acuático en la adolescencia, saltó al océano con su hija, y cuando intentó nadar de regreso al barco, se dio cuenta de que no tenía fuerza suficiente. Fue su hija quien lo jaló de vuelta, y él se quebró en llanto. Dijo que se quedó con el corazón roto, porque en ese momento no era solo la enfermedad lo que sentía, era la rabia. La misma rabia que lo llevó a decir, con los ojos llenos de agua, «Estoy enojado porque mi padre me fue arrebatado cuando era joven, y ahora hay una probabilidad muy grande de que yo les sea arrebatado a mis hijas cuando todavía son jóvenes». Un padre que perdió a su padre siendo niño, y que ahora veía la historia repetirse, esta vez con él del otro lado. Eso no es solo tragedia, es el tipo de dolor que no tiene nombre. Hay un momento en que una persona pública deja de poder controlar la narrativa sobre sí misma. Para Eric Dane, ese momento llegó gradualmente, y él respondió de la única manera que tenía sentido, eligiendo lo que todavía podía controlar: la familia, la dignidad, el tiempo que quedaba. Cuando anunció el diagnóstico en abril de 2025, dijo pocas palabras y pidió privacidad. Pero también dijo algo que revelaba todo sobre quién era. Me siento afortunado de poder seguir trabajando, y fue exactamente eso lo que hizo. Hasta donde el cuerpo se lo permitió, Eric Dane no se detuvo. Terminó las filmaciones de Euphoria. Estrenó la serie Countdown en Amazon. En noviembre de 2025, todavía apareció en Brilliant Minds, una serie médica, en el papel de un bombero recién diagnosticado con ELA, que no sabía cómo contarle la noticia a su familia. Una elección que no fue coincidencia. Era él hablando a través de un personaje. El equipo de producción dijo que Eric adoraba estar en el set, que hacía bromas entre tomas, que su alegría iluminaba el espacio, incluso cuando el cuerpo ya estaba fallando. Pero la enfermedad no negocia. En septiembre de 2025, todavía tenía fuerzas para ir a Washington a defender públicamente el financiamiento federal para la investigación de la ELA. Dijo que iba a luchar hasta el último aliento, pero ese mismo mes faltó a los Emmy Awards porque estaba hospitalizado, recibiendo puntos en la cabeza. Le dijo después al Washington Post, sin drama: «La ELA es una enfermedad terrible. Estaba en el hospital durante los Emmys recibiendo puntos en la cabeza. No podía hacer nada». En noviembre fue visto por última vez en público en el aeropuerto de Los Ángeles, en una silla de ruedas eléctrica, con una camiseta blanca y pantalones de entrenamiento grises. Sin glamour, sin cámaras preparadas, solo un hombre intentando todavía ir a algún lugar. En enero de 2026, canceló la última aparición pública que tenía programada, un evento de la ALS Network, donde sería reconocido como Defensor del Año.
La organización confirmó que la ausencia se debía a las realidades físicas de la enfermedad. Patrick Dempsey, Sue McDreamy, su compañero de pantalla durante años, dijo en enero que la progresión de la enfermedad hacía casi todo imposible para Eric, que intentaba mantenerse en contacto, que era muy difícil verlo así. En casa, Rebecca Gayhart, la mujer que había pedido el divorcio en 2018 y que retiró la solicitud en marzo de 2025, semanas antes de que el diagnóstico se hiciera público, estaba presente, con cuidados de enfermería las 24 horas del día, con las hijas, con los amigos más cercanos. Mientras el público sentía su ausencia, Eric Dane libraba la batalla más dura de su vida, en silencio, en familia, con la dignidad que siempre lo definió. En febrero de 2026, el mundo todavía no lo sabía. Las redes sociales seguían su ritmo normal. Los fanáticos de Grey's Anatomy compartían escenas antiguas. Los seguidores de Euphoria esperaban la tercera temporada. La vida continuaba, como siempre continúa, indiferente a lo que sucede dentro de las casas de las personas. Pero dentro de esa casa, el tiempo se estaba agotando. Eric Dane tenía 53 años. El mismo hombre que de niño perdió a su padre de forma trágica. El mismo hombre que luchó contra el alcoholismo, contra las pastillas, contra la depresión, y que cada vez se levantó. El mismo hombre que entró en una serie de televisión con una toalla y cambió la vida de millones de personas que nunca lo conocieron personalmente. Ese hombre estaba ahora en sus últimos días, rodeado por las personas que más amó. Rebecca, la mujer que no se fue. Billy y Georgia, las hijas que eran, en sus propias palabras, el centro de su mundo. Y amigos cercanos, los que se quedan cuando los reflectores se apagan. El 19 de febrero de 2026, un jueves por la tarde, Eric Dane partió. La familia confirmó la noticia con una declaración breve, escrita con la contención de quien intenta mantenerse entera mientras el corazón se rompe. Las palabras fueron simples y honestas. Eric partió el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, de su dedicada esposa y de sus dos hermosas hijas, Billy y Georgia, que eran el centro de su mundo. Hubo algo profundamente justo en esa despedida. No había cámaras, no había comunicados a medianoche, no había especulación ni rumores. Solo había la familia, el silencio y el fin de una lucha que duró casi un año desde el diagnóstico, pero que, en realidad, estuvo hecha de toda una vida de caídas y levantadas. La fecha no pasó desapercibida para quienes conocían la historia completa. El 19 de febrero de 2026 era exactamente el 20º aniversario de su primera aparición en Grey's Anatomy, el episodio llamado Yesterday, ayer, como si el tiempo hubiera elegido cerrar el círculo con una precisión que ningún guionista tendría el valor de escribir. Entró al mundo 20 años antes en ese día, y fue en ese día que se fue. Eric Dane no murió como una estrella apagada, murió como un hombre que supo lo que tenía y que se aseguró de no desperdiciar el tiempo que le quedaba. Cuando la noticia se confirmó, Hollywood se detuvo, no de la manera dramática de las películas, se detuvo de la manera real, silenciosa, en que las personas se quedan mirando el teléfono sin saber muy bien qué hacer con lo que están sintiendo. Los tributos llegaron de todas partes. Sam Levinson, el creador de Euphoria, dijo estar con el corazón destrozado por la pérdida de su querido amigo. Dijo que trabajar con él fue un honor, que ser su amigo fue un regalo. La HBO, la cadena que lo acogió en los últimos años de su vida, dijo estar profundamente entristecida, que fue increíblemente talentoso, que fue una suerte haberlo tenido durante 3 temporadas de Euphoria. La ABC y la 20th Television, las productoras de Grey's Anatomy, dijeron que el talento y la presencia inolvidable de Eric Dane dejaron un impacto duradero en audiencias de todo el mundo, que el coraje y la gracia con que enfrentó la ELA inspiraron a incontables personas. Kevin McKidd, el Dr. Owen Hunt, su colega de hospital durante años, publicó una fotografía de él con 3 palabras. Descansa en paz, amigo.
Kim Raver, quien interpretó a su esposa en la serie, escribió que Eric era una luz, que veía esa luz brillar naturalmente en el set, que tenía un brillo en los ojos antes de entregar una línea de diálogo con un timing cómico perfecto que dejaba a todos a su alrededor sin palabras. Ashton Kutcher, amigo personal, publicó un homenaje donde hablaba de una liga de fantasy fútbol que compartían. Una cosa pequeña, privada, real. El tipo de detalle que muestra que detrás del actor había un hombre con amigos que lo conocían de verdad. Maria Shriver, quien publicará póstumamente su libro de memorias, escribió estar con el corazón destrozado. Dijo que fue heroico en la manera en que manejó el diagnóstico, que usó su voz para mostrarle al mundo lo que es vivir con ELA. Y el legado de Eric Dane no es solo televisivo, es humano, es médico, es político. Después del diagnóstico, se negó a encogerse. Fue a Washington a defender el financiamiento federal para la investigación de la ELA. Habló en conferencias, grabó videos, dijo públicamente: «Mi vida ya no es sobre mí», y quiso que fuera así. Planeó publicar un libro de memorias llamado Book of Days, un libro sobre los momentos que lo moldearon, desde sus primeros días en Grey's Anatomy, hasta el nacimiento de sus hijas, hasta el diagnóstico. En sus propias palabras, quería capturar los días hermosos, los difíciles, los que nunca dio por sentados, para que quien lo leyera recordara lo que significa vivir con corazón. El libro saldrá póstumamente, y la tercera temporada de Euphoria, prevista para estrenarse en abril de 2026, tendrá su última actuación como Cal Jacobs. El mundo lo verá una última vez en pantalla, sabiendo que ya no está. Esa es quizás la parte más difícil de un legado. Seguir existiendo en imágenes mientras la persona ya no existe en ningún lugar. Pero hay algo que permanece más allá de las imágenes. El nombre Grey Sloan Memorial Hospital, el nombre que existe dentro de Grey's Anatomy, porque el personaje de él murió, es quizás el monumento más extraño y más hermoso que un actor de televisión haya dejado jamás. Un hospital ficticio con su nombre, una prueba de que pasó por ahí de tal manera que el lugar quedó diferente. Eric Dane no será recordado solo por cómo murió. Será recordado por cómo vivió, con caídas, con nuevos comienzos, con honestidad brutal y con la rara capacidad de usar su propio dolor para iluminar el dolor de los demás. Tocó a millones de personas sin haberlas conocido jamás. Y eso al final es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. Hay historias que uno ve y hay historias que uno siente. La de Eric Dane es del segundo tipo. Un hombre que perdió a su padre siendo niño y prometió ser valiente, que cayó muchas veces y siempre volvió, que recibió el diagnóstico más cruel que existe y en lugar de desaparecer, eligió aparecer más que nunca, para sus hijas, para su esposa, para los millones de personas con ELA que necesitaban a alguien con un rostro conocido que dijera: esto existe, esto importa, y no vamos a quedarnos en silencio. Eric Dane se fue el 19 de febrero de 2026, pero el hospital tiene su nombre. El libro todavía va a salir, y la última actuación todavía está por verse. Algunas personas se van, y aún así se quedan. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja un comentario. No por el video, por él. Y si todavía no sigues el canal, considera hacerlo. Porque aquí contamos historias que merecen no ser olvidadas. Hasta la próxima.